Hola, buenas noches. Noche de jueves a viernes. Cuando parece que las cosas en el tema del frente judicial no puede haber más novedades, ¿no? Uno dice, está imputada ya la señora al presidente, tenemos las putas del señor Ábalos, tenemos el hermano. ¿Qué más podía pasar, no? Pues que las evidencias son cada vez más sorprendentes, porque recordarán que cuando empezó a suceder el tema del hermano, vamos a centrar nuestro primer tema en ese tema, se decía, no, que esto era todo mentira, eran bulos, decían. Pues hoy en el auto de la juez, donde se le cita nuevamente para el 25 de abril, aparece una conversación, unos intercambios de mail entre los directores de los conservatorios de Badajoz, que miren, les hacemos el resumen rápido. Se titula, el asunto del mensaje es el hermanísimo, y va la convocatoria de la plaza. Ya sabían para quién era la plaza, el hermanísimo. Hermanísimo que se ve que estuvo buscando piso por Airbnb, buscando el sobrenombre de Hernit, para que vean que el señor von Karajan es un poco especial, con lo cual queda claro y evidente que la plaza era para él. Y no debemos hacernos algo que en este canal saben que nos gusta mucho, que es hacer a la gente pensar. Se imaginarán, ¿quién decide que esa plaza sea para el hermano? ¿Ustedes se creen que un presidente de diputación decide eso unilateralmente? ¿Ustedes se creen que los directores de los conservatorios deciden eso, que solamente no sabían ni quién era? ¿Lo sabía el hermano? ¿Ustedes creen que se desplaza a Badajoz porque sí? Son cosas que el 25 de abril empezaremos a conocer. Hoy día, donde han pasado por la Moncloa los líderes políticos, excepto Vox, que no ha sido invitado, para, como han reconocido todos, prácticamente para nada. Y sobre todo para que Sánchez haga algo que es bastante sorprendente, que ha sido que no pasará por el Congreso el aumento de gastos, sino que será una decisión propia y exclusiva del gobierno. Ridículas reuniones donde ha ido Bildu y no ha ido Vox. Y fijo que ha dicho, debería haberse abstenido de ir, ya lo dijimos ayer, que el PP está al servicio del Estado, no de Sánchez. En fin, volvemos a lo de siempre, generar ideas, titulares, ilusión, con esto no se genera nada. Mientras tenemos a Podemos Sumar, que empiezan a hacer sus números en caso de un hipotético adelanto electoral y empiezan a valorar que quizá les interesa más romper con el gobierno que caer cuando el gobierno esté totalmente rendido. Al final es un tema de supervivencia. Mientras el Supremo pide al Ministerio los datos de los pagos de Jessica, quién lo pagó, por qué, en qué concepto, etcétera, etcétera, va a ser interesante. Recuerden que el ministro Puente dijo en su momento que habían investigado esos contratos y que era todo legal, y resulta que la señorita no iba ni a trabajar. Luego nos iremos a Bélgica para hablar de esas detenciones de lobistas de Huawei por sobornos a 15 eurodiputados. Suponemos que en las próximas horas se sabrán esos eurodiputados, pero mucha gente está poniendo el ojo en la consultora Acento, cuyo cliente es Huawei, una consultora de la cual creo que hablamos en su momento, cuyos principales líderes son PP-PSOE, vamos a decirlo así, José Blanco, CEO, Alfonso Alonso, el presidente del PSOE y del PP, la actual vicepresidenta ha llegado hace pocos meses, María Lledó, que viene también de gobiernos, y entre los asesores, pues está Juan Clos, se acordarán, alcalde de Barcelona, Joan Clos, o Elena Valenciano, se acuerdan aquella que se fue también diciendo que era una peste todo, pero que chupa del bote. Parece que esta consultora está en el ojo del huracán y vamos a ver a dónde llegan las repercusiones. Recuerden también que por estos temas pasa, por ejemplo, el hijo de González Pons o las hijas incluso de Zapatero. Curiosidades. Y está claro que en Bélgica la policía detiene e investiga. No hay la cortapisa que se podría hacer en España en estos temas.
saltaremos más allá para decir esos titulares que nos confunden. Uno lee ahora diarios a estas horas, y no tiene claro si Putin ha aceptado o no ha aceptado la oferta de paz de 30 días. Algunos dicen claramente que no la ha aceptado, otros que sí. La realidad es bastante evidente. Acepta con condiciones. Es decir, está conforme a que se acepte ese alto el fuego de 30 días, pero pone unas condiciones que dice que hay que negociar. Pues, ¿qué quieren que les diga? Parece lo más normal. Cuando uno negocia duro, hay que negociar todo. Trump, por cierto, en esas negociaciones, en ese avance de titulares, dice que puede poner hasta un 200% aranceles a las bebidas alcohólicas de la Unión Europea, vino, champán, cava, todas esas cosas que han escandalizado obviamente al sector, que pide urgentemente reuniones para intentar evitar esa situación. El efecto Trump: lanzamos el titular, ponemos nerviosos y ya verán cómo alguien aceptará al final la historia. Por cierto, de Estados Unidos nos llega el secretario de Estado Marco Rubio. Ya lleva más de 80 representantes de países con los cuales ha conversado, entre ellos países, como saben, potencias mundiales como Benín, Botswana, Ruanda, Suazilandia, la mayoría de países europeos, excepto España. Sí. Vamos detrás de todos estos, y Marco Rubio ni ha llamado ni le interesa llamar al señor Álvarez. Recuerden, hasta más de 190, quizá nos llame en unos meses, pero ya la evidencia es notoria. Y hemos dejado para el final, hoy pues volvemos a un tema clásico que fue al principio, que hemos ido desbalazando día sí día no, que es el de las audiencias de Broncano. Se ha caído en la jornada ayer un 10,2. Algunos empiezan a estimar que cuando baje del 10 va a empezar a haber dudas, por si no las hay. Motos se va al 13,9, le saca más de medio millón de espectadores en una televisión pues que se dedica sinceramente a hacer el conmemoración de la pandemia atacando a Ayuso. Funcionan a golpes de efectos. Un documental que, según El País, para que vean que todos están compinchados, se hace autofinanciado, sí, claro, en fin. Y mientras le dan un premio desde una organización cercana al PSOE a Incho Rondó como periodismo imparcial. ¿Qué quieren que les diga? La vida continúa. Por cierto, como decimos cada día, gracias a esos 600 que están haciendo que 12.000 escuchen el programa. Algunos se enfadan, en fin, cosas que pasan. Si les parece, empezamos hablando de ese título, ese asunto que tenía el email entre los directores de conservatorios de Badajoz, que era El Hermanísimo, que esto podía ser casi una novela, no sabemos si es ciencia ficción, El Hermanísimo, y al cual solo se adjuntaba el boletín oficial donde salía la plaza, que casualmente se la llevó él. Ustedes se imaginan que si, y es ironía de las cosas, tú lo titulas El Hermanísimo y pones la plaza el mismo día que sale la convocatoria, tú te imaginarás que parece que está predestinado a eso. Y aquí deberíamos hacernos la pregunta interesante, que es la que ya se está empezando a plantear alguno, que los tiros obviamente disparan directamente a la Moncloa, porque hay 50 diputaciones en España. Ese dato supongo todo el mundo lo conoce. 50 provincias, cada una tiene una diputación. ¿Por qué se elige una diputación gobernada por el PSOE? Esto tampoco hay que ser Einstein para darse cuenta. ¿Por qué se elige Badajoz? Y está claro, y esto creo que nadie lo duda, que quién ordena que se contrate al hermano y cómo se ordena esa contratación. Y esto es algo que debería averiguar la juez de Badajoz. Porque está claro que leyendo todo lo que ha puesto hoy en el auto, el Hermanísimo, que recordemos ha sido citado el día 25 de abril, sabía perfectamente que iba a ser contratado y que la plaza era para él. Es más, buscó con un apodo llamado Ernit en Airbnb un piso que, por cierto, no le gustó, pero le gustan más los castillos. Pero fíjense que hay dos componentes importantes a entender. Uno, a quien otorgan la plaza, obviamente, es conocedor, y esto parece que la juez lo tiene muy claro, pero la gran duda es
¿quién ordena que se le dé la plaza? Porque ustedes pueden imaginarse que el primer escalón, digamos, sería la Diputación. Pero alguien se piensa que la Diputación de Badajoz, o la de Granada, o la de Soria, o la de donde sea, decide unilateralmente dar una plaza al hermano del presidente. Parece cuanto menos extraño, porque siempre que haría uno que tienen conocimiento de que el hermano del presidente trabaja de director de orquesta, pues a lo mejor podría ser factible, pero parece que para hacer ese movimiento, pues tú le has de pedir permiso al hermano. Vamos a hacer hoy una reflexión un poco de lógica, imagínense ustedes, cualquiera de ustedes, o nosotros, va a ponernos, como últimamente nos gusta personalizar, nosotros, imagínense que una empresa pública, aunque sabemos que Televisión Española no lo es, era Nacional, 3/4 lo mismo, pero imagínense que tuvieran que salir a concurso las plazas en Radio Nacional de España. Y hicieran una plaza con una convocatoria que dijera algo así, me invento ahora, la experiencia que pedimos es mínimo 5 temporadas en confirmado la Moncloa. Solo la tenemos nosotros. O sea, esa plaza sería para nosotros. Pero ustedes entenderán que nadie hace el ridículo de sacar a concurso una plaza para nosotros sin habernos dicho a nosotros si nos interesa. Pónganse en el lugar del hermanísimo. Con lo cual es obvio que el hermanísimo sabía de la existencia de esa plaza. Hasta ahí la juez llega al mismo razonamiento. La gran pregunta, que en este país siempre ha habido la gran pregunta, ¿quién es la X? ¿Se acuerdan? Es, ¿quién ordena a la Diputación crear esa plaza? ¿Quién ordena a Radio Nacional que nos den la plaza? Porque uno puede decir, la pide él. Bueno, no se lo creen ni ellos, de que va el hermanísimo y llama un día al señor de la Diputación y dice, hola, soy hermano de Pedro, quiero ser director de orquesta aquí en Badajoz, porque me gusta mucho, y me voy a ir a Portugal y así pago menos impuestos. No parece lógico. Tampoco parece lógico porque hay una cosa importante en este tema que no hay que olvidar, que es que ni el hermano ni la familia de Sánchez tienen ninguna relación evidente territorial con Badajoz. Con lo cual, da la sensación de que era Badajoz por su cercanía a Portugal más que por otra cosa. Y aquí entra un factor interesante. Recuerden esta localidad donde hay tantas sociedades que algunos dicen que se dedican a blanquear dinero y que podía ser, según algunas fuentes, el nexo común de la historia. Vamos a hacer una simbología, a ver si nos encontramos muchos despiertos, los que conducen mañana, los que están ahora medio dormidos en cama, para ver si se intenta entender. La plaza del señor Sánchez, del hermanísimo, otorga recursos suficientes para poder vivir unilateralmente. Pero si se han dado cuenta, en toda esta trama corrupta denominada PSOE, y hablamos, por ejemplo, de la amiga, la señorita de compañía, la Jessica, no solo se les da recursos para vivir, sino que se les da un extra adicional para vivir mejor. Recuerden, a Jessica le dan un piso, con eso en principio ya puede vivir, pero luego le dan aparte un trabajo, aparte le dan los extras por no sé qué hacer a las noches y por irse de viaje. La avaricia no cesa, con lo cual parece lógico que la plaza en sí del hermano del presidente no fuera la única cosa que le hubiera movido a Badajoz. Y uno dice, ¿tantas cosas hay en Badajoz? Y rápidamente se asocia que Badajoz toca Portugal, a la localidad, a escasos kilómetros, donde hay infinidad de sociedades sospechosamente sospechosas. ¿Fue enviado Sánchez a Badajoz con el fin de proteger ese conglomerado de sociedades? ¿Y lo de director de orquesta?
Pues miren, ahí lo tenemos. No olviden que la formación del hermano Sánchez no es director de orquesta. Por mucho que nos explique en aquel libro el presidente de que dio un giro a su vida, es economista. Son pequeños matices que no hay que olvidar. Y por los cuales seguramente el 25 de abril preguntará la jueza al hermanísimo. ¿Por qué dos preguntas claves en este tema? Una, ¿quién ordenó que le dieran la plaza? Perdón, una cosa es que lo sepamos y otra es que lo demostremos. Es evidente que eso solo puede venir de la mano de alguien con relación directa al hermano y con un cargo suficiente para que sus palabras sean órdenes en la Diputación. Y hasta donde sabemos, solo puede ser Pedro Sánchez. Y esa pregunta es importante. Pero hay una segunda pregunta más importante que la gente está obviando y los medios de comunicación están olvidando. Y que aquellos que sean medios empiecen a plantearse y a intentar entender. ¿Por qué Badajoz? Y no alguna otra diputación donde gobierna el PSOE. Les hablo de memoria, a lo mejor me equivoco, pero alguna seguramente de Castilla-La Mancha, alguna otra quizá en Andalucía, pero hay más diputaciones que gobierna el PSOE. ¿Por qué eligen Badajoz y no eligen otra diputación? Y es una pregunta que creemos que es muy interesante porque lo que nos explica con claridad es que el motivo de la plaza del hermano Sánchez no es un motivo personal, sino es un motivo de protección, vamos a decirlo así, de algún tipo de prebendas, llámele patrimonios, lo que sea, de gestión, que requería estar en la cercanía de Portugal. Porque es importante este tema. No solo conocer por qué, o quién, perdón, decide esa plaza, sino por qué esa localidad. Actualmente tiene 11 diputaciones, lo hemos estado mirando, el Partido Socialista. ¿Por qué Badajoz y no Albacete, Cuenca o Guadalajara? ¿Por qué Badajoz y no Cáceres? Es un tema a valorar porque ahí saldrán más historias. No se centren solo en la persona del hermano, sino en qué labores hacía el hermano en Badajoz. Y ahí habrá terremoto. Ahí habrá terremoto. Lo que no ha sido un terremoto, ha sido casi un día apacible en la Moncloa, ha sido las reuniones de Sánchez con todos sus socios, más Feijóo. Recuerden que esto es como invitar a todos tus amigos, y bueno, y invitas al cuñado, que sería en este caso Feijóo. A Vox no lo ha invitado a Bildu, han invitado a todos, pero curiosamente no al tercer partido. Creemos algunos suficiente para que Feijóo se hubiera negado a ir, y luego de que ha ido Feijóo y ha dicho que no ha valido para nada, pues dices, pues oiga, pues ¿para qué ha ido Feijóo? Ha ido para decir que el PP está al servicio del Estado, no de Sánchez. Miren, aquí a veces nos sabe mal, porque miren, les vamos a hacer una reflexión. Por cierto, nos han preguntado hoy una cosa
que vamos a responder. Nos dicen, ¿por qué los títulos de los programas son como telegramas? Lo explicamos rápidamente, porque YouTube solo nos permite 100 letras. Ha de ir la palabra confirmado Moncloa, que ya son unas cuantas, con lo cual, pues, podemos hacer los juegos para reducir, no poner artículos, etcétera, etcétera, y cuando lo ponemos ejemplo en Twitter lo ampliamos un poquito más. Ese es el motivo. Pero donde queríamos ir con el tema es que saben que muchas veces hablamos del servicio al Estado, de pensar en forma de Estado, abogados de Estado, fiscales de Estado, toda esa gente que trabaja para el Estado, porque trabajar para el Estado quiere decir trabajar para los ciudadanos. Hombre, un partido político, señor Feijóo, de concepto, perdón, decíamos antes que nos hemos despistado, que hay mucha gente que nos dice que Feijóo es no sé qué, no sé cuánto, y otros que nos dicen al contrario, que como se pasa con Feijóo, miren, aquí hacemos lo que hemos hecho siempre. Cuando vemos algo no claro lo explicamos y punto. No damos más explicaciones. Pero como decíamos, un partido político está al servicio del Estado, como concepto. Algunos pensamos que no claramente. Un gobierno debería estar al servicio del Estado, pero un partido político entendemos que debería estar pues al servicio del partido, de sus socios. Es como si decimos que un equipo de fútbol está al servicio de la liga, ¿no? Está del caso España, está al servicio de sus socios, ¿no? Una empresa está al servicio de Hacienda, pues no, perdón, está al servicio de sus accionistas. Para que vean que a veces decir frases para intentar colocar la palabra Estado, que creemos que es una palabra fundamental y más en estos tiempos, aquí hemos dicho en más de una ocasión que si nos gustara de alguna manera definir este programa, diríamos que estaría al servicio del Estado, lo hemos dicho en 20 ocasiones y que nadie interprete cosas que no son. Pero un partido político, pues precisamente no lo vemos, Feijóo. No sé. E insistimos en todo caso lo de siempre, que esté o no esté, ¿ustedes creen como partido que eso mueve algún voto? ¿Esa frase genera algún voto? Porque es la que más han destacado de Feijóo los medios. Y estamos en lo de siempre. ¿Ilusiona? ¿Genera algún voto? No. Haber dicho, Sánchez me ha engañado, a lo mejor generaba algún voto. Tampoco creemos que muchos, Pero la realidad es que siguen desconectados de la comunicación real. Pero que estén separados del gobierno ya no es solo eso, sino que más de uno empieza a apuntar, sobre todo por los movimientos del Frente Judicial, que a lo mejor las elecciones llegan más temprano de lo que pueden parecer. Y algunos empiezan a hacer sus números. Hablamos obviamente de Podemos y Sumar, que están empezando a hacer sus cálculos y hacen un vaticinio que realmente es interesante y que creo que todos podríamos hacer e intentar entenderlos, ponernos en su lugar, que es muy básico. ¿Ustedes qué creen? Que si Podemos y Sumar revientan el gobierno, ¿tendrían más votos o tendrían más votos si aguantan con Sánchez hasta, yo qué sé, su imputación, como socios fieles? Hombre, con la que está cayendo, más de uno empieza a opinar que hay que empezar a pensar en marcar distancia con el gobierno. En temas además sensibles para esta gente, como el tema obviamente del gasto de defensa. Y más con el movimiento que ha hecho hoy Sánchez, donde ha medio confirmado que el gasto de defensa no pasará por el Congreso, lugar donde reside la soberanía popular, como saben. Es decir, hará aquello que dijo ya al principio de la legislatura, que el Congreso lo ignorará, ya saben que ignora las sesiones de control, y lo aprobará directamente el gobierno. Algunos piensan que al ser un tema especialmente sensible, sería seguramente también anticonstitucional, porque el gobierno tiene prebendas para todo, pero tampoco nos pasemos, y podría ser el detonante para que Podemos, sobre todo Sumar, empezaran a plantearse de que, oiga, nosotros no podemos asociarnos a lo que ha denominado más de uno, creo incluido Feijóo, a un autócrata. Vamos, a un dictador de pacotilla que ignora al Congreso y que toma decisiones unilateralmente.
Obviamente sus votantes, ya lo hemos dicho en alguna ocasión, bien los que están colocados, bien los analfabetos políticos, seguirán confiando en él, porque estas cosas técnicas, vamos a decirlo, tampoco afectan a mucha gente, excepto que se expliquen bien. Esto va por los señores de el PP y Vox. Hombre, que no costaría mucho hacer uno de esos vídeos donde aparece el ninguneo de Sánchez al Congreso, su no presencia en las sesiones de control, etcétera, etcétera, porque eso al final, si se explica bien, sí que hay ciudadanos descerebrados que lo podrían hasta entender. Es un salto cualitativo del presidente en su afán de personalizar todo y obviar las formas democráticas, de aquí sí diremos fijo, del Estado. Porque el Frente Judicial avanza, sin ninguna duda. Yo ya soy el Supremo el que ha pedido al Ministerio, el señor Óscar Puente, oiga, los tratos, los pagos, los contratos de la señora Jessica, para confirmar si fue o no fue a trabajar y sobre todo quién le pagaba y por qué le pagaba. También se ha pedido esos pagos en especies, no los que están pensando, por los viajes a países terceros y quién autorizaba esos viajes. Porque claro, si era con todo el respeto una auxiliar administrativa, ¿quién autorizaba que fuera a Rusia? ¿En calidad de qué iba? ¿Calientacamas? No sabemos si existe esa función. Porque fíjense el detalle. Si el cachondeo, y esto es algo que también hay que meterse en la cabeza, entre directores de conservatorio, era que la plaza era para el hermanísimo y ninguno tuvo, perdone, los cojones de denunciarlo, ojalá también los imputen a ellos, que van a imputarlos. Porque el servicio público no es callarte, y algunos eso no lo entienden, no, es que viene del jefe y me va a echar. Oiga, el servicio público es servicio de Estado. Y como Estado les ha de importar un huevo si es su jefe o no es su jefe, lo denuncian y punto. Y aquí va un poco lo mismo. ¿Quién autoriza los viajes de la Jessie a Rusia u otros países? ¿Quién los paga? ¿En concepto de qué se pagan? Fíjense que al final lo mejor del frente judicial es que genera la duda y la pregunta de muchos temas que tienen una única explicación. Vulgar, si quieren. Bueno, se tiraba a la Jessie y le pagaba por sus servicios, punto, con dinero de todos, y la hacía acompañarle porque debía estar muy frío en las noches de Moscú. Así de claro y contundente debería ser todo, porque si no llegan las confusiones. Y fíjense la diferencia, que hay países donde las confusiones y el choteo son más difíciles de tragar, y no porque sea un país respetable en ese aspecto, porque tenemos la experiencia de Puigdemont, pero sí que en Bélgica hay temas que se toman un poco más en serio, por ejemplo el tema de los lobistas, en este caso de Huawei, por sus sobornos a al menos 15 eurodiputados. También decimos una cosa, se lo toman más en serio, porque los belgas, que son unos cachondos, que no lo son, les jode un huevo, aunque no lo crean, tener tanto eurodiputado por allí, porque si fueran a parlamentarios belgas seguramente no habrían hecho ni la investigación. Bueno, pero miren, algo bueno tendrá esa gente. En las próximas horas se va a conocer seguramente los nombres de esos eurodiputados y va a haber alguna sorpresa. Eso por un lado. Por otro lado, claro, la empresa que está involucrada en estos sobornos es Huawei. Recuerden, aquella que en Estados Unidos está medio prohibida o se pretende prohibir, y que en Europa, nada. La novia del ministro de Exteriores de España, Álvarez, pues era la vicepresidenta en España. Para hacerse una idea de que aquí da igual todo. Y la consultora que le lleva la mayoría de temas, incluido en Bélgica, se llama Cento, que ha sido citada, por cierto, en varios medios belgas, porque está en el punto de mira. ¿Y saben quiénes son los dueños, propietarios, máximos responsables de Acento? Y aquí viene eso que sabemos que algunos ahora mismo que nos escuchan de Vox estarán dando palmas y dirán, ¡ves, son lo mismo!
Porque es curioso, el CEO de la empresa es José Blanco, alias Pepiño. Recuerdan aquel ministro socialista famoso por la gasolinera, aquella en Lugo, con la que, no por nada, pasamos bastantes veces y siempre nos acordamos de él. Y Alfonso Alonso, recuerden, aquel alcalde del Partido Popular, que es el presidente. Ahora mismo la vicepresidenta son los tres más altos cargos. María Lledó viene también diplomática del partido del gobierno, para entendernos, alto cargo. Y para hacerse una idea, entre los diversos cargos, los asesores, los advisors, entre otros, están Joan Clos, exalcalde de Barcelona, como recordarán, y exministro, o Elena Valenciano, aquella socialista que rajó de Sánchez y se fue. Acento está en el punto de mira. Recuerden también que con todos estos de Huawei han trabajado, entre otros, pues el hijo de González Pons. ¿Les suena? El que escribe Las hijas de Zapatero. Y claro, cuando ves todo esto, si esto en vez de en Bélgica sucede en España, ¿saben qué habría dicho nuestra amiga la portavoz del gobierno? Que es todo un bulo. Como dijo, con lo del hermano, con lo de la mujer, fake news, no sé qué, no sé cuánto, o algún juez de ultraderecha. Sabemos de la época de Degrelle, recuerden aquel belga nazi, León Degrelle, debía ser de aquella época. Son de esas cosas que al final muchas veces comentamos que para potenciar algo te han de reconocer fuera de España. Es algo muy sintomático en España. Quienes saben de qué va, saben de lo que estamos hablando. Fíjense, curiosamente, hasta para ver potenciales corruptos nos lo van a tener que enseñar desde fuera antes que desde dentro. Esta investigación va a traer mucho movimiento y va a generar la duda existencial sobre la clase política. Y eso en un momento de zozobra europea, donde, por cierto, von der Leyen dice ahora que hay que sacar el dinero entre todos, no sé qué, para pagar la defensa, no va a ayudar nada a la Unión Europea. Von der Leyen es el cáncer de la Unión Europea y todos aquellos que la han apoyado son los causantes. Porque Europa está en un momento complicado, creo que nadie lo duda. Alguno dirá, no, pero hay otros que están peor. Sí, pero fíjense que además estamos en un momento donde las noticias, las informaciones confunden. Porque uno se acerca ahora mismo a los diarios y no le queda claro si Putin ha aceptado o ha rechazado el alto el fuego de 30 días. La realidad, o sea, en algún medio dice, Putin rechaza el alto el fuego. Claro, lo rechaza, argumentan, porque no lo acepta tal como está. Esto sería como decir que aceptamos todo. Esto sería como, Vox con Trump, que acepta todo. Pues no, a veces no hay que aceptar todo con Trump. Y lo que dice Putin es que acepta un alto el fuego con que sea la base para un alto definitivo, lo cual creo que todo el mundo estará de acuerdo, y con hablar de los temas territoriales, porque no está de acuerdo tal como se plantea. Y ahí obviamente estriba la cuestión fundamental, que sí que lo acepta, pero negociando cómo hay que aceptarlo. Creo que algo que todos deberíamos entender en una negociación. Algunos dicen que su irrita a Trump, no sé qué, pues van a hablar estos días. No. Trump es consciente, soy antes de los pocos, que Putin juega muy bien al ajedrez y que mueve sus fichas. Y sería estúpido pensar que Putin iba a aceptar a ojos cerrados lo que diga Trump. Putin, perdón, no es Abascal. Decimos con todo el cariño, ahora se nos enfadará alguno. Y Trump, obviamente, tampoco es un idiota. Trump, por cierto, que en esos retos que se hace a diario de vamos a poner caliente a alguien, hoy le ha tocado a las bebidas alcohólicas, con lo cual el sector de vino, champán, cava europeo, pues se ha puesto de los nervios. Dice que va a poner los aranceles a un 200%. Vamos, sería una burrada y media. Es decir, si ya era caro el vino en Estados Unidos, el vino europeo, imagínense si le suben el arancel al 200%. Imposible. Se pondrá, que nadie dude,
que es otro anuncio, otro titular, que fíjense que ha provocado ya que las asociaciones de vinos se hayan puesto en contacto con el gobierno de España y con Europa para pedir que se negocie urgentemente ese tema porque es inviable y que pone en riesgo muchos trabajos. Al final, Trump vuelve a tener algo que aquí decimos, la iniciativa. Fíjense lo importante de esta palabra, que aquí no entienden los señores de la oposición, pero que Trump domina totalmente. Lanza titulares, genera iniciativa y todos van detrás de él. Tan sencillo como eso. Y detrás de Álvarez se ve que no va nadie, porque el secretario de Estado el señor Marco Rubio, pues según parece ya ha hablado con más de 80 representantes de países, entre ellos potencias mundiales, decimos con todo el respeto, como Benín, Botswana, Ruanda, Suazilandia. Pero no ha hablado con España. Sí, esa España que según la SER, el país es un cohete y es la puta coña. Pues Marco Rubio cree que Ruanda es más estratégico para Estados Unidos. Botswana, a lo mejor porque puede ir a cazar rinocerontes como hacía su majestad emérita. O Benín, Suazilandia y algún otro que déjalo ir. España no. Ridículo tras ridículo hasta la victoria. Ya hemos dejado para lo último pues el amigo Broncano, algo que aquí hoy, perdón, que somos muy pesados, parece que estamos diciendo ya explicamos, porque explicamos cuando llevábamos 1 o 2 días del programa de Broncano y de motos, que decíamos que la audiencia de Broncano parecía muy líquida, como la sociedad actual, es decir, gente joven, gente que no veía la televisión, porque se veían los datos que no había un trasvase de televidentes de Broncano, de motos a Broncano, sino que Broncano se mantenía con los suyos y había habido una irrupción de nuevos espectadores en el programa de Broncano, que nosotros vaticinamos que como este mundo líquido, pues serían lo que siempre decimos, de 1000 trabajos, 1000 amantes, 1000 residencias inestables. ¿Qué es lo que marca esta sociedad? Vamos a decirlo así, claro. Ya es un mérito hacer 5 temporadas de esto. Pero que a la larga, corta larga decíamos, irá descendiendo paulatinamente. Y fíjense, competencia con fútbol, competencia con otras cosas, motos se mantiene en su 13,9 de ayer y Broncano se cae al 10,2. Arrasa el partido de fútbol, aunque fuera Movistar Plus, el Madrid-Madrid. Y Broncano cerca de bajar del 10% de los 2 dígitos, un número que aquellos que siguen, sobre todo históricamente, la NBA y todo eso, los 2 dígitos es muy importante, pues parece que Broncano se enfila a esa situación para las próximas semanas. Y empieza a haber preocupación, porque televisión se ha convertido, pendientes de que aparezca Tele Sánchez, Telepedro, a partir de verano, pues en un Telepedro 2. Hoy la deriva esa hablando de la pandemia, pues se dedican a rajar contra Ayuso por el tema de las residencias. Algunos obvían la frase aquella de Sánchez, que tenemos el vídeo, creo que es de los vídeos de internet que más visiones tiene, donde decía que él asumía todo. Y funciona un poco televisión española a golpes de efecto, un poco curiosamente como lo de Trump, para intentar tener la delantera, pero sin la capacidad negociadora y sobre todo sin conseguir ponerse delante nunca. Dan el golpe de Broncano, ganan un día a motos, luego se hunden. Y así sucesivamente. Te cuenta, por cierto, este Ayuso, que según el país es autofinanciado. Sí, claro, mis cojones. Y en un día donde una organización vinculada al PSOE, pues le ha dado un premio a Chincho Rondo diciendo que es la periodista independiente. Para que luego digan que este programa no es de humor. Chincho Rondo, nuestra amiga, independiente. Qué gran periodismo existe en España. Qué gran periodista se ha perdido el mundo no exportando a Chincho Rondo por allá lejanos lugares. Nada, acabamos hoy, noche de jueves, en principio sábado nos vamos a emplazar ya con el programa
de Estados Unidos. Domingo estamos por el este de Europa otra vez, nos ha dado mucha afición últimamente a ir por allí. Vamos un poquito más al este que a Sofía todavía, y creo que el domingo sí que podremos hacer el programa con mucho frío, pero lo haremos donde estamos. Y el lunes creo que también, porque ya estaremos de vuelta, aunque sean 4 horas de viaje, creo que estaremos ya de vuelta. En todo caso, si hubiera alguna novedad, mañana saben que estaríamos de nuevo con ustedes, pero en principio nos emplazaríamos ya al domingo desde más allá del muro de Berlín, vamos a decirlo así de fino. Agradecer a esos 600 de siempre, aunque a alguno no le guste que lo digamos, lo vamos a repetir cada día. Nos vamos a emplazar al domingo, como siempre decimos, seguimos.